Hola, espero que estén muy bien. En la cápsula anterior vimos de qué se trataba el realismo científico y en esta cápsula vamos a ver algunas críticas al programa del realismo científico. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Bien, vamos a partir de las críticas más livianas, más triviales quizás, a aquellas más demoledoras, las que terminaron echando abajo más o menos el programa realista científico o aquello que lo obligó a sofisticarse un poquitito. La primera crítica es que hay muchísimos tipos de realismo. Está el realismo metafísico, el directo, el causal, el semántico, epistemológico, el convergente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿qué tiene eso? O sea, porque eso es una crítica. Bueno, de alguna otra forma diluye la idea misma de realismo científico. Pero esta es una crítica que en verdad me parece poco interesante. Una un poco más interesante es esta que se llama Under Determination of Theory by Data, subdeterminación de la teoría por los datos, una cosa así. ¿Cuál es la idea? Acuérdense, el realismo científico decía de que lo que nos dice la ciencia es verdadero o aproximadamente verdadero. Entonces, ¿qué pasa si hay dos teorías científicas distintas que hablan sobre el mismo fenómeno o explican los mismos fenómenos en el mundo? Tenemos dos relatos que, que son científicos y que por tanto debieran ser ciertos o deberían de ser aproximadamente ciertos, y sin embargo, como tratan de la misma cosa, no pueden ser los dos ciertos a la vez. Si tengo dos teorías científicas que tratan del mismo fenómeno, entonces las dos no pueden ser ciertas, no a la vez al menos, y por tanto la idea de que la ciencia nos entrega verdad o relatos aproximadamente verdaderos se cae, se rompe. ¿Se entiende? Hay dos aproximaciones a esto. Está la versión débil de que hayan dos teorías que traten sobre lo mismo y la versión fuerte. La versión débil habla de que en realidad hay dos teorías, pero son dos teorías que difieren por un asunto casi de traducción, eh, de cómo le llamamos a las cosas. Por ejemplo, es una elección convencional en electromagnetismo llamarle a la carga negativa, al electrón llamarle negativo en vez de positivo. Y uno podría ser al revés, ¿verdad? Todos sabemos que el núcleo atómico es positivo y los electrones son negativos, pero esa es una convención. Lo que nos importa es que tenga distintos signos. Entonces nosotros podríamos tener una teoría alternativa electromagnética en donde los núcleos sean negativos y los electrones dando vueltas fueran positivos. Y el mundo sería igual y daría las mismas descripciones y podríamos calcular exactamente lo mismo. Ese tipo de casos en donde hay dos teorías distintas es más débil porque no son realmente distintas. Eh, y está obviamente el caso en que genuinamente hayan dos teorías realmente distintas que apunten a lo mismo. Y ahí el problema de la crítica es que parecen haber muy pocos casos o ninguno en donde genuinamente se dé esto de que hayan dos teorías distintas que apunten a el mismo fenómeno. Yo personalmente conozco solo un caso, y es el caso de la mecánica cuántica. Disculpen a los no físicos, pero es el único caso que conozco, en verdad. Eh, y es, de nuevo, un caso medio tramposo. Les comento súper rápidamente. Está la, la mecánica cuántica que le enseñan a los físicos y a los químicos en general en la universidad, y a ellos le llaman interpretación de Copenhague, por si les suena a alguno de los que están por ahí. Porque en Copenhague, en la capital danesa, vivía Niels Bohr y algunos de los padres de la cuántica y qué sé yo, y es su visión. Eh, pero hay una versión, por así decirlo, alternativa a la mecánica cuántica que se llama mecánica cuántica bohmiana. No es exactamente la misma, el mismo formalismo matemático porque tiene un potencial extra. Y la idea básicamente, para aquellos que no cachan mucho de cuántica, la gracia de la cuántica o una de las cosas interesantes de la cuántica es que es esencialmente estadística. No me dice qué está pasando en cada minuto
de forma determinista, sino que me entrega cierta probabilidad de que yo encuentre ciertos resultados después de generar mediciones. Bueno, eso de las probabilidades en física, cuando se desarrolló la mecánica cuántica, las probabilidades en general apelan a nuestra ignorancia. Yo hablo de las probabilidades de sacar qué sé yo, un 3 cuando tiro un dado, de ese cara, si es que es un dado legal, digamos, si no está cargado, porque no tengo idea qué va a salir cuando lo tire, pero yo sé de que todas las caras son más o menos iguales y tienen un sexto de probabilidad. Entonces las probabilidades en general enmascaran nuestra ignorancia. Y las probabilidades en física se ocuparon antes de mecánica estadística, por ejemplo, cuando teníamos un número gigantesco de partículas y no podíamos determinar cuál era la posición y velocidad de cada una de las partículas en un gas, por ejemplo. Boltzmann, cuando desarrolló toda su mecánica estadística y desarrolló la entropía y qué sé yo. Bueno, el punto es que algunas personas pensaron de que la cuántica hacía lo mismo que la mecánica estadística para la termodinámica, es decir, de alguna otra forma parametrizaba nuestra ignorancia, la termodinámica, con respecto a esta cosa más fundamental que era la mecánica estadística. De igual forma, la mecánica cuántica convencional, la de Copenhague, enmascaraba nuestra ignorancia respecto a algo más fundamental. Y una teoría que habla de esto más fundamental es la mecánica cuántica bohmiana, que tiene un potencial extra, qué sé yo. El punto con esto es que esa cosa extra, por construcción, son variables ocultas, es decir, cuestiones que nunca vamos a poder medir. Entonces, por construcción, las dos teorías son empíricamente equivalentes. Sin embargo, en una tengo pura probabilidad, en el otro tengo partículas con una trayectoria bien definida que pasan por una rendija o por otra, qué sé yo. Pero no hay ningún experimento que yo pueda hacer para determinar cuál de estas dos es genuinamente, dice la verdad. Eh, y eso, entonces no puedo determinar, está subdeterminada la teoría por los datos. Ese es el único caso que conozco. Y digo que es medio tramposo porque la teoría, la mecánica cuántica bohmiana ocupa las mismas ecuaciones de Schrödinger, la misma maquinaria de la mecánica cuántica usual, más un potencial extra que es reinterpretado de cierta forma. Entonces es casi una teoría totalmente distinta. Algunos incluso hablan de que es una interpretación a la cuántica, pero en fin. Entonces esa crítica, no sé si me la entendieron, pero el mundo es totalmente distinto si es que todo es intrínsecamente probabilista como lo dice la mecánica cuántica o si genuinamente los electrones tienen una posición y una trayectoria definida igual que todas las partículas subatómicas y es verdad la mecánica cuántica bohmiana. Entonces las dos cosas no pueden ser verdad a la vez, aunque una de alguna otra forma abraza a la otra. Y esta crítica se la deben a ese señor, al señor Quine. Ustedes también lo tienen que conocer. Este era el filósofo de lo analítico y lo sintético, qué sé yo. Pero la crítica más importante, en verdad, la más interesante, recibe el nombre de meta-inducción pesimista. Ya vamos a analizar este nombre rimbombante, qué quiere decir. Y viene de la mano de este caballero que se llama Larry Laudan, filósofo, en un paper que se llama A Confutation of Convergent Realism, algo así como refutación del realismo convergente. ¿Cuál es la idea de Larry Laudan? La idea de Laudan es que el realismo afirma que la ciencia es exitosa porque los términos científicos son asertóticos, le apuntan a aquellas cosas que hay en el mundo. Hay verdad tras ello y por tanto deben referir a objetos en el mundo. Si yo digo genes es porque hay algo que se llama en el mundo que tiene esas características. Como dice la Relaudan, la historia nos ha mostrado que las teorías exitosas en el pasado, o sea que efectivamente lograron ese éxito del cual se supone que uno no puede obtener a menos que haya verdad, teorías exitosas en el pasado se consideran hoy día falsas y no referenciales. Por consiguiente, el realismo es falso. Entonces, el argumento dice lo siguiente: como la historia nos ha mostrado que la ciencia ha cambiado múltiples veces, mostrando que los términos empleados no refieren, que no eran verdad, por inducción es razonable pensar que ahora nuestras teorías actuales van a ser reemplazadas
y que nuestros términos actuales no refieren. Es decir, que nuestras teorías actuales son falsas. Y esto por inducción, porque las teorías de hace 3 milenios ahora son falsas, de hace 2 milenios son falsas, 3 milenios, bueno, no sé, no hay historia, pero de hace 1000 años, de hace 300 siglos, y así, todas son falsas hasta ahora, entonces las de ahora tienen que ser falsas. Y por eso es metainducción, porque hago un ejercicio inductivo, y es pesimista porque me dice que no puedo confiar en la ciencia de hoy. Ese es el argumento en contra. Y es bien potente, en verdad. O sea, en realidad va a depender si es potente o no. No es obvio que sea potente. Va a ser potente siempre y cuando la segunda premisa, es decir, que la historia nos muestre que los términos nos refieren, sea cierta. Y de que haya muchos ejemplos. Si hay muchos ejemplos en la historia en donde efectivamente lo que antes se creía que era verdad ya no existe, entonces el argumento es de peso. Y bueno, Larry Laudan en ese paper da una lista de teorías que antes se consideraban eh, verdaderas y exitosas y que ahora se consideran falsas. La esfera cristalina en la astronomía antigua medieval, la teoría de los humores en medicina, la teoría del calórico del calor, qué sé yo, el éter electromagnético, éter óptico, bla, bla. Y él dice, podría seguir hasta la náusea. Entonces, con eso, de alguna otra forma, le da un montón de soporte a esta cosa metainductiva, a la parte inductiva del argumento. Ya, ¿cuál es el contraargumento entonces? Esta es la lista de las cosas que aparecen en ese paper. Silos, que es este filósofo realista, dice, ya, está bien. La ciencia efectivamente nos entrega verdad, sería un milagro que no nos entregara cierto relato verdadero, aproximadamente verdadero, pero no cualquier ciencia, o sea, no cualquier cosa que diga la ciencia, sino que aquellas teorías científicas que de alguna otra forma logran ser maduras o logran generar aportes nobles. ¿Qué quiere decir madura? De que la comunidad científica la haya mantenido por cierto tiempo, que no hayan habido dos teorías rivales peleando a la vez eh, por el podio, digamos, em, sino que de alguna otra forma hayan sido teorías científicas que hayan sido reflexionadas por varias, no sé si varias generaciones de científicos, pero sí por varios científicos para efectivamente lograr madurez. Y los aportes Nobel es que digan algo nuevo, o sea, no que se limiten a describir las cosas que ya están. Y si uno le pide o sea, esas dos cosas parecen ser sensatas, ¿cierto? De pedir. Y si uno requiere eso, vemos que la lista se acorta bastante. La estrategia, por supuesto, de Silos es hacer que la parte inductiva del argumento se rompa, es decir, mostrar de que es un accidente que ha ocurrido pocas veces en la historia de la ciencia, de que lo que antes considerábamos que era cierto, ahora no lo es. Entonces, si pedimos que sea madura, nos damos cuenta que la teoría de los humores en medicina, por ejemplo, o la teoría fluvial en electrostática no alcanzó a ser madura, no alcanzó a tener demasiada gente que la soportara, claro, o no era dominante porque habían otras teorías que estaban en oposición para tratar de apelar al mismo fenómeno. Por otro lado, las esferas cristalinas en la astronomía antigua medieval no aporta nada nuevo. Se veía de que las estrellas todas mantenían más o menos la misma distancia y es como si estuvieran pegadas en un fondo y el fondo se moviera, pero no predice nada nuevo. Lo mismo la fuerza vital en fisiología. eh, lo vivo tiene una fuerza vital y lo muerto no. Entonces, ¿qué cosa nueva explica? Algo en el texto de Carnap que estaba en el curso también apuntaba a lo mismo. La teoría de inercia circular, esto de que aquí en la Tierra las cosas se mueven en línea recta menos que uno las perturbe, pero en el cielo el movimiento siempre es circular. Y eso de nuevo se había reflejado por la esfera celeste, etcétera, no aparecía nada nuevo. O la acción por contacto del éter gravitacional.
Em, Nada de esto en realidad aportaba nada nuevo. Y dice Psilo, si uno trata de demostrar que los términos realmente centrales en una teoría se mantienen, es decir, que cuando yo paso de una teoría antigua a una nueva, efectivamente algunas cosas cambian, pero si lo central no cambia, entonces lo central, pese a que hay cambio en la teoría, lo central era la verdad, o lo aproximadamente verdad. El resto es subsidiario, digamos, es un accesorio, pero lo central es lo importante. Y, y argumenta que la teoría calórica del calor o la teoría vibracional del calor en el fondo apuntan a lo mismo. ¿Qué era eso central? Si yo ponía dos cuerpos que tenían diferentes temperaturas, alcanzaban el equilibrio térmico y es como si se traspasaran algo, en el caso del calórico, o como si por vibración esta cosa traspasara la energía al otro cuerpo. Ambos en el fondo apelaban al traspaso y eso es lo central y eso se mantiene. O el éter electromagnético, el éter óptico y el que ya no haya éter. El punto ahí es que eh, la luz tenía un comportamiento ondulatorio eh, y, y, las ondas se entendían como una deformación de un medio, como las olas en el mar. Las olas en el mar no es algo distinto a una deformación del agua, o el sonido es una deformación del aire. Hay una onda de presión, entonces hay más presión o menos presión en algunos puntos. Y luego, pero lo importante en el caso del éter electromagnético o el éter óptico era la onda, eso era el fenómeno que sabíamos que tenía que estar y no concebíamos de que hubiesen ondas sin un medio. Pero después aprendimos que el medio es innecesario y se mantiene la idea de onda. Entonces, en realidad, estas de acá tampoco juegan el juego de Larry Laudan de demostrar de que la ciencia nos dice cosas falsas, sino que lo contrario, nos muestran de que la ciencia efectivamente nos entrega una aproximación de la verdad. Lo que pasa es que no era central el apuntar a un éter. No era eso lo que queríamos explicar. Y si hacemos eso, en verdad la lista, como ven, se acorta un montón. Y ya no es cierto de que exista este argumento meta-inductivo. Ahora, no es el objetivo de Larry Laudan, porque él quería con este argumento inductivo demostrar de que nosotros no estábamos, dado que hay muchos casos en la historia, estamos facultados, por así decirlo, para dudar de nuestras teorías actuales. No, es importante que haya muchos casos, pero a mi juicio, y yo no entiendo por qué, hay un caso de cambio teórico que es importantísimo y que no lo menciona Larry Laudan en su texto y por supuesto, si no lo menciona como caso en contra del realismo, entonces Silos tampoco lo defiende porque no tiene por qué. El asunto es que omite la ley de gravitación universal y la relatividad general. La ley de gravitación universal de Newton, que dice que dos cuerpos se atraen porque sienten una fuerza eh, entre ellos, que proporciona la masa, inversamente proporciona al cuadrado de la distancia. Y por otro lado, la relatividad general, que dice que los cuerpos se mueven en espacio-tiempo que es curvo. Entonces se mueven como en línea recta, pero en un espacio que es curvo. Entonces, este cuerpo deforma el espacio y este otro no es que lo vea a él, no es que lo sienta, no es que interactúe, sino que se mueve en un espacio-tiempo que es curvo. Eh, Ciertamente, la ley de gravitación universal es una teoría extremadamente madura. Pasaron generaciones de personas, de científicos y de ingenieros haciendo cálculos y predicciones con esto. Generó un montón de aportes nobles. Eh, Halley descubrió la trayectoria de su famoso cometa y todos los cometas a partir de ello. Se predijo cuándo iba a pasar, dónde iba a pasar, se predijo dónde iba a caer más o menos el hombre en la luna, gracias solamente a la gravitación universal de Newton, sin apelar necesariamente a relatividad general. Eh, no, no, no sé si lo han pensado o si lo han discutido antes, pero la ley de gravitación universal y tuvo incluso repercusiones
brutales en términos sociológicos y culturales. Hasta antes de Newton se pensaba que el hombre era solo capaz de entender al mundo terrenal, porque era terrenal, pues no era divino, era una cosa que muta, que se corrompe, que termina muriendo, em, que es mucho más penca que lo celestial, que lo divino. Incluso Galileo Galilei hablaba de que la inercia, de esto de la inercia circular, de que el movimiento natural era moverse en círculos en el universo, pero en la Tierra era en líneas rectas. Y la gravitación universal nos muestra por primera vez en la historia de que uno es capaz de entender todo el universo, de que el hombre es capaz de cuestionarse y preguntarse por todo lo que ocurre en el universo. Por eso gravitación universal. Y es un salto a nivel epistémico brutal y sociológico y político y religioso y todo. Es, eh, es brutal. Y sin embargo, está mal. Em, y eso a mí me perturba muchísimo. Muchísimo. Como científico me ponen los pelos de punta. Em, Espero que ustedes también. Y vamos a ver cómo resolver esto la próxima cápsula. Así que eso, eh, aquí me despido, espero que estén súper bien y nos vemos en la próxima cápsula para ver alternativas al realismo científico. Que estén muy bien.